Obviamente el apellido Montoya, mucha gente asume que ya es un dado, pero al final del día en este deporte nada es dado y todo se lo tiene que ganar uno. Al final del día uno tiene que ser lo más rápido de piloto que uno pueda hacer y eso le da las oportunidades a uno. A ver, obviamente el año pasado fue un poco complicado, obviamente porque en los test estaba enfermo y eso de verdad me mantuvo mucho para atrás y eso es algo que trabajé mucho durante el año pasado de no solo estar en un buen estado físico, pero también saludable, para no enfermarme, para estar durmiendo bien, para estar recuperándome bien y también el momento de manejar el carro, maximizar la fuerza que tengo, que eso también fue algo que hicimos para los test de Abu Dhabi, que fue la primera vez que tenía un fisio conmigo en la pista para las carreras en fórmulas, entonces fue bastante chévere eso, algo bastante diferente, por lo que el carro es bastante físico, los días son muy largos, las carreras, los simulacros de carreras son mucho más largos, pasas de F3 de tener una carrera de 40, 45 minutos a casi una hora. Entonces obviamente es mucho más difícil y el carro siendo más pesado va a ser más físico. Entonces obviamente he pasado mucho tiempo en el gimnasio y antes de todo, mi preparación al principio era de coger más fuerza. Por lo que al final del día, si tú estás pensando en qué tan pesado está el timón o que el cuello ya me está empezando a cansar, eso es bastante complicado. Entonces tú tienes que estar en el estado más fuerte que puedas para que eso no sea un problema. Y después, además de eso, el lado mental es cambiar esa mentalidad de F3, que es casi empujar todas las vueltas así, a darse cuenta que este carro es mucho más pesado, pero también tiene mucha más potencia y se maneja de una manera diferente. Entonces, cambiar esa mentalidad de que eso no es un F3, entonces muchas cosas que tú hacías naturalmente en F3 ya no puedes hacer en F2 y eso a veces cuesta un poco para cambiar el chip. Yo he hablado antes de la manera de manejar, por ejemplo, que uno maneja naturalmente, esas cosas así las tienes que cambiar y eso es lo que yo estoy trabajando. El ingeniero que tengo para este año había trabajado con él en el pasado, era ingeniero de Arthur Leclerc cuando yo estaba corriendo en Asia y él era compañero mío, entonces me conoce a mí, conoce lo rápido que soy, yo conozco lo rápido que él puede ser como ingeniero, entonces sí, al final del día premiamos un muy buen equipo, a ver, los dos pilotos de ellos el año pasado están en Fórmula 1, entonces saben algo de andar rápido y sí, entonces es muy chévere volver a casa donde empecé y seguir trabajando. Son basados en esas reglas. Los carros obviamente han evolucionado mucho, entonces ya son mucho más fáciles de manejar los de Fórmula 1, pero el F2 lo hicieron a base de esos carros que tenían. Entonces obviamente tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y al final del día es monomarca, entonces no puedes como mejorar el carro de una manera. Entonces sí, es un carro bastante complicado y yo creo que muchos equipos, por ejemplo, si tú ves a ART o Prema, son equipos que estaban peleando para el campeonato en el 2022 y el 2023 con el carro viejo y después ya este año les costó un poco más, pero no significa que sea equipos malos, tuvieron momentos buenos este año, tuvieron unos fines de semana que ganaron, entonces al final del día yo creo que los equipos así la van a encontrar por donde eso es lo que estamos haciendo en Abu Dhabi. No nos estábamos enfocando tanto en el resultado de los test, sino en el trabajo que podíamos hacer de los pilotos de poder aprender y el equipo poder aprender y entender un poco más el carro para ver qué se puede mejorar para esta temporada. Yo creo que todos los pilotos son diferentes en eso. Para mí lo que más difícil ha sido son los brazos y el cuello, que es lo que más diferencia sientes. El pedal del freno, mucha gente no lo habla, pero es muy pesado también, pero eso también viene el F3. De las pistas así, de más emocionado estoy, probablemente son las dos más físicas también, que serían Jeddah y Qatar, que son pistas muy rápidas, curvas muy rápidas y eso normalmente me gusta mucho, me gusta como resbalar el carro y eso, entonces son las dos pistas que me gustaría como manejar y que estoy muy emocionado para correr este año. En mi aspecto a los otros pilotos, sí, hay muchos pilotos, digamos, de F3 que al final del año pudieron hacer unas carreras, una, dos, hasta tres carreras antes de los test y hay muchos que también ya tuvieron la oportunidad de manejar un Fórmula 1 y empezar a trabajar con los equipos de Fórmula 1, entonces obviamente eso es muy chévere, pero al final del día es lo que es y hay un piloto de este año que ha hecho 5 años en la categoría. Entonces a la misma vez como los novatos tienen un poquito más de ventaja hay otros que tienen 5 años de ventaja.
pero al final del día cuando lleguemos a la grilla y lleguemos a clasificación, estamos todos en las mismas condiciones de esta es la pista, este es el carro, tienes las mismas llantas y tienes que hacer el tiempo. Entonces yo me enfoco en lo que yo tengo que hacer con el equipo, vamos a trabajar, a hacer el carro lo más rápido que se pueda, yo voy a tratar lo más que pueda para maximizar esa velocidad y miramos a ver dónde nos quedamos, pero sí, obviamente como había dicho antes, hay muchos pilotos con mucha experiencia en la grilla, entonces no creo que los novatos sean los únicos que sean un problema. De los simuladores es muy chistoso por lo que nosotros en los equipos hacemos simuladores para prepararnos para la carrera. Entonces, por ejemplo, una sensación bastante grande es que después de Navidades y después de Año Nuevo, cuando llegué a la casa otra vez y me monté en el simulador yo dije, uy, las cosas pasan un poquito rápido y después ahorita estamos haciendo unos test privados con Prema para como calentarnos otra vez, para entrar al ritmo de manejar. Y las primeras dos vueltas yo dije, "Pua, esto es muy rápido". Y ya la tercera vuelta uno le dice, ah, ya lo entendí otra vez. Pero sí, es bastante chévere ya finalmente manejarlo en vía real, por lo que sientes por dentro, las vibraciones, la fuerza G, las aceleradas, las frenadas, todo eso es mucho más chévere que en el simulador que lo coges de un timón y una pantalla. Entonces para mí obviamente yo lo disfruto mucho más cuando estoy en el carro de verdad. Sí, he hecho mucho, pero a la misma vez para mí esto es lo que uno tiene que hacer. Para uno ser un piloto profesional, para ser un piloto bueno y para hacer lo que yo quiero hacer, tienes que ser bueno, tienes que ir adelante y tienes que estar competitivo, tienes que ganar carreras, tienes que estar en el podium y tus sectores tienen que mostrar números morados. Entonces eso es lo que yo trabajo. Obviamente he tenido muchas cosas, he tenido muchas oportunidades de correr en IMSA, correr ILMS, correr F3, ahorita correr F2, correr con mi papá, todas esas oportunidades que me han dado siempre he ido rápido, entonces eso obviamente demuestra la velocidad que tengo, pero para mí apenas estoy empezando, tengo 19 años y tengo en mi mente muchas cosas que quiero hacer en el futuro, sea Fórmula 1, obviamente quiero ganarme el campeonato del mundo, quiero ganar carreras, me quiero ganar Mónaco, me quiero ganar las 500, me quiero ganar Le Mans, yo lo que quiero al final del día es volverme un piloto que gana, por lo que es lo que yo quiero hacer, especialmente creciendo con mi papá. A ver, yo no pienso en el legado, pero mi papá hizo muchas cosas y yo sé que le puedo ganar a mi papá, entonces si mi papá se ganó todas esas carreras, obviamente no es fácil, pero a mí me gustaría ganarme esas carreras también. Entonces sí, yo no sé qué tanto legado tenga uno a los 19 años, pero cuando tenga como 45 me gustaría un poco más, por lo que al final del día eso significa que cumplí mis metas y lo que quiero hacer, por lo que yo quiero hacer es ganarme carreras donde esté. No es tanto cuando quiere saltar, sino cuando sale la oportunidad. Obviamente desde chiquito sabía que era más o menos esta ventana la oportunidad que tenía. Yo creo que he hecho todo bien y ver muchos de los pilotos que yo he corrido contra desde karts cuando era chiquito. Duhan, por ejemplo, la primera carrera que yo tuve europea en Europa, en Junior, Duhan estaba ahí, Antonelli era el compañero mío en F4, Berman corrí contra él en F4, Colapinto corrí contra él en karts. Hay muchos pilotos que he corrido contra ellos y sí, de poder ver que ya las sillas ahorita en Fórmula 1 se están medio cambiando ahí, eso significa algo bueno. Y la gente se está emocionado con los rookies porque han visto que el nivel de los pilotos que está llegando es muy alto, entonces obviamente uno quiere hacer un buen trabajo en Fórmula 2 y ahí ya se puede meter uno en la conversación. Obviamente la gente le gusta hablar mucho de que ya casi estoy ahí, pero mi foco ahorita es hacer lo mejor que pueda, prepararme lo mejor que pueda para la carrera de Australia, usando los test de Barcelona para seguir aprendiendo, seguir maximizando mi velocidad, para el momento que tenga que empezar esa vuelta en Australia, poder ponerme en la mejor posición y hacer la mejor vuelta que pueda. Y después de ahí me enfoco en cada carrera, cada clasificación y cada práctica para seguir mejorando. Y después de ahí miramos a ver qué pasa, pero sí, yo me enfoco en lo de manejar y trabajar duro y que todo el resto venga solo. A ver, mi abuelo fue el que empezó básicamente la familia montando en las carreras y cuando era chiquito me ayudaba mucho en los karts y eso. En fórmulas no podía ir a una carrera, pero cuando estaba corriendo resistencia con mi papá en Estados Unidos, él fue, si no estoy mal, a todas las carreras que hice y que hicimos juntos, entonces fue muy chévere tenerlo ahí.
poder compartir eso también cuando vamos a Colombia. Él está corriendo trepadores y eso, entonces hemos ido con él a carreras, hicimos un día de test, todos juntos en la pista de karts con su carro que tiene, entonces poder compartir eso y los tres manejar el mismo carro es muy chévere, es muy especial para mí. Y sí, obviamente el apellido Montoya, mucha gente asume que ya es un dado, pero al final del día en este deporte nada es dado y todo se lo tiene que ganar uno. Al final del día uno tiene que ser lo más rápido de piloto que uno pueda hacer y eso le da las oportunidades a uno. Entonces, sí, obviamente teniendo a mi papá que me ha ayudado y me ha enseñado mucho es una ventaja, pero también hay muchos pilotos que tienen otras ventajas, como dijiste, es el dinero. Hay mucha gente con mucho dinero que tienen unas oportunidades de ir a entrenar a pistas que yo no he podido ir todavía y eso, pero eso es de karts pasaba. Entonces yo eso lo entiendo muy bien y lo que nosotros podemos hacer, eso lo hacemos y eso es el trabajo que pueda hacer para la carrera y si necesito hacer más, entonces paso más tiempo con los ingenieros y en el simulador para mejorar. Entonces, sí, la gente le gusta pensar que todo es fácil con el apellido Montoya, pero al final del día yo no estoy acá para convencerles que es más difícil y eso. Yo tengo mi trabajo para hacer y como piloto es mi responsabilidad de prepararme lo mejor que yo pueda para los eventos y las carreras que tenga. Entonces, sí. A ver, sí, yo te puedo decir acá 3 4 pilotos que han manejado y han podido hacer test y han tenido mejores oportunidades y que se han preparado mejor, pero eso no es una excusa de que porque me pueden ganar, lo que al final del día yo sé que puedo manejar más rápido que ellos y que puedo ir más rápido que ellos para ganarles. Entonces, a seguir trabajando y nos vemos en la pista.